podemos saludar al ministro de Defensa. Primero a Gastón Zulay. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? Así es, muy buenas noches, Ariel. Estamos en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, con el ministro Agustín Rossi, quien hoy encabezó la conferencia de prensa a las 5 de la tarde en Casa de Gobierno junto a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para preguntarle justamente cómo califica este presunto espionaje hecho nada menos que a los familiares, a los allegados y a los amigos de los tripulantes del ARA San Juan. Bueno, sin ninguna duda, todo espionaje, toda violación de la ley de inteligencia es un hecho delictivo. Estamos claramente en presencia de un hecho absolutamente ilegal, pero esto es profundamente inhumano, ¿no? Yo los invito a todos a tratar de transportarse a ese primer semestre del 2018, hacía 2 meses, 3 meses, en donde había desaparecido el ARA San Juan. Los familiares no tenían respuestas, se estaban organizaban movilizaciones frente a la base naval de Mar del Plata y estaban reclamando que se prosiga la búsqueda. Recordemos que la búsqueda se prosiguió por el esfuerzo y la perseverancia de los familiares, que se lleve adelante la investigación y que aparezca alguna contención de parte del Estado Nacional a ese grupo de familiares. Cuando el Estado tenía que poner todos los recursos en ese sentido y en ese camino, la respuesta del Estado fue: te investigo, te espío, te hago espionaje. ¿Y a quién le hacían espionaje? Vamos a contextualizarlo también. Le hacían espionaje a madres y padres que habían perdido su hijo, a esposas que habían perdido sus esposos, a los hijos que habían perdido e hijas que habían perdido sus padres. Entonces es un hecho aberrante. Solamente en una mente perversa puede caber una acción de esta característica. Por eso digo, es claramente ilegal y profundamente inhumano que se haya hecho una acción de esta característica, porque el Estado tendría que haber estado para otra cosa. No, digamos, estaban espiando ilegalmente a las víctimas de un hecho trágico como fue la desaparición del ARA San Juan. Entonces, esperemos que la justicia actúe. Aprovecho también para reconocer toda la tarea que viene haciendo la interventora Cristina Camaño de la AFI, que permite que sepamos todas estas cosas que sucedieron en la gestión anterior. Una nueva vergüenza de la ya vergonzosa AFI macrista, ¿no? Usted justamente tuvo la tarea de comunicarle, de llamarlos a los familiares de los tripulantes. ¿Qué le han comentado sobre esta novedad en la causa y que se suma justamente a esta denuncia de espionaje ilegal? A mí, inmediatamente que la doctora Camaño hizo la denuncia, me informó a mí que había hecho la denuncia y quería que antes que lo sepa la prensa, lo sepan los familiares. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, tenemos un mecanismo de comunicación con los familiares. De hecho, nos reunimos 3 veces en forma presencial, después vino la pandemia y no pudimos seguir haciéndolo. Y a través de ese mecanismo de comunicación le informamos que existía esta denuncia. Y las respuestas fueron diferentes, digamos, ¿no? Muchos nos decían, lo sabíamos, esto viene a confirmar que nos estaban espiando. Algunos diciendo, bueno, cuando denunciamos esto, algunos nos dijeron que estábamos exagerando. No, efectivamente lo estaban espiando y tenían razón. Y otros con muestras más allá, mucho más de dolor, digamos, ¿no? Además de todo lo que pasamos y lo que seguimos pasando, esto, digamos, remover el dolor de la peor manera posible, ¿no? Así que esto fue. Ariel, los está escuchando el ministro Agustín Rossi. Cómo no, gracias. Buenas noches, ministro. ¿Qué tipo de información recabaron? ¿Saben ustedes ya? No, lo que ha informado fundamentalmente la agencia, la doctora Camaño, que son actividades que venían realizando el grupo de familiares que se hicieron durante el año 2018, fundamentalmente entre el primer semestre del 2018, pero que llegan también hasta algunas situaciones del 2019. Hoy Cristina Camaño hacía una referencia concreta porque durante el día de hoy una familiar dijo
a veces nosotros sentíamos que cuando íbamos a hablar con los funcionarios o inclusive cuando tuvieron la oportunidad de hablar con el presidente Macri, expresidente Macri, sentíamos que ya sabían las preguntas, que tenían las respuestas preparadas. Y eso aparece claramente en uno de los informes de inteligencia, digamos, ¿no? Avisándole cuáles eran las preguntas que iban a hacer. Creo que fue en el momento previo a que el expresidente Macri tomase contacto con los familiares en una, creo, de las pocas reuniones que tuvo con los familiares. Entonces, el momento es eso, digamos, ¿no? El contexto el nivel de pruebas y demás. Tengo las palabras de la doctora Camaño, que son pruebas a su criterio más que contundentes, que son claramente informes de inteligencia y que son informes de inteligencia sobre el colectivo de familiares del Ara San Juan, que nunca tendrían que haber existido, digamos, ¿no? Porque no había, como lo explicaba hoy la doctora Camaño, no había ninguna autorización judicial para que esto suceda. No se trata de ningún objeto para ser estudiado, al contrario. Ministro. Digamos, no, la realidad es que uno cuando analiza el comportamiento de la AFI macrista, todo aquello que le podía generar algún tipo de incomodidad y molestia, le mandaban a hacer espionaje. Sea un dirigente político opositor, sea un dirigente político oficialista, sea un dirigente sindical, un dirigente social, o como en este caso, estaba claro que la persistencia de los reclamos de los familiares del Ara San Juan generaba incomodidad en el gobierno y el gobierno tenía una ausencia de respuestas claramente notable. Ministro, es importante recordar cómo aparece esta información, cómo la AFI encuentra esta información. Acá había un pedido de informes del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre el proyecto AMBA, que era el desembarco de la AFI en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto es que encuentran en Mar del Plata esta información vinculada al espionaje. A partir de esto, ¿cree usted que es posible que haya actitudes similares o espionaje similar en la capital federal y sobre todo en Caleta Olivia, que es donde tramitaba la causa, donde tramita todavía? Bueno, no lo sé. Repito lo que dijo hoy Cristina Camaño, dijo claramente, hoy no tengo ninguna información sobre eso. Ahora también, en este año que lleva, menos de un año que lleva de intervención, todos los días le aparecen situaciones como esta, que como usted bien describía recién, no era que la AFI estaba haciendo una búsqueda, no era que tenía una denuncia, no era que tenía alguna filtración sobre que esto existía, sino que producto de un pedido del juez Ramos Padilla se detiene, se busca una cantidad de información en la delegación Mar del Plata de la AFI y en esa búsqueda se encuentra este espionaje al colectivo de familiares del Ara San Juan. ¿Puede aparecer? Bueno, habrá que ver, digamos, nada lo puede descartar a partir de todos los descubrimientos que vino haciendo la AFI desde que la doctora Camaño está al frente de la intervención, de situaciones de inteligencia, acciones de inteligencia absolutamente ilegal. Ministro, buenas noches. Su antecesor, Oscar Aguad, estuvo durante mucho tiempo en el centro de las críticas de los familiares por su comportamiento durante todo el tiempo que se tardó en encontrar el submarino. ¿Qué rol tuvo para usted Aguad y qué cree que hubiera hecho distinto de estar al frente del ministerio en ese entonces? No, bueno, yo he sido siempre crítico del rol que ha tenido el exministro de Defensa una vez que sucedió la desaparición del submarino. Hubiese hecho todo al revés, no me hubiese escondido, hubiese estado al lado de los familiares, me hubiese instalado en Mar del Plata y hubiese tratado permanentemente de dar respuesta en todo lo que podía, digamos, ¿no? En ese momento el manejo de la crisis del Ministerio de Defensa en ese momento y de la Armada Argentina es un manejo absolutamente deficiente en el momento de la crisis y sobre todas las cosas yo lo tengo que decir que cuando llegué al Ministerio de Defensa a partir del 10 de diciembre me encontré con una fuerte crítica por parte de los familiares a la desatención o a la falta de contención o la falta de respuesta del Ministerio y menos a
la propia conducción de la Armada, que había tenido, después del cambio, del cambio que se hizo de la jefatura de la Armada, que se habían intentado vincular de forma distinta, digamos, ¿no? Pero ciertamente me parece que se hizo todo lo que no se tenía que hacer, digamos, o se dejó de hacer todo lo que se tenía que hacer, que era fundamentalmente estar en el lugar de los hechos, tratar de resolver. Fíjense ustedes que nosotros recién ahora estamos terminando, bueno, de hecho me han entregado el informe, la instrucción militar sobre las responsabilidades militares que pudiesen caer al personal de conducción de la Armada de ese momento, y bueno, a partir de eso, en las próximas semanas empezaremos el Consejo de Guerra para determinar las responsabilidades militares, que no son siempre coincidentes con las responsabilidades que determine la justicia, ni tampoco con las responsabilidades políticas que uno pudiese ameritar de base a una consideración de tipo política. Ministro, buenas noches y gracias por estos minutos. Encantado. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Por favor, Agustín Rossi, ministro de Defensa, casi que en la entrevista, Néstor, nos contestaba lo que te planteaba hace minutos nada más. ¿Por qué los familiares? En un ratito vamos a escuchar familiares, que obviamente aquí son las víctimas por segunda oportunidad, ¿no? ¿Por qué los familiares sentían la sospecha en su momento, en junio, hasta incluso una presentación radicada al juez Villena, ¿verdad? Sí, claro. De sentirse espiados, lo cual solamente el tiempo les dio la razón. Sí, además de esto, lo importante para destacar es que los familiares sospechaban esta persecución no a partir de una paranoia personal, sino a partir de indicios que veían a sus alrededores. No eran ciertamente, así lo dice la denuncia, una amenaza terrorista, ni para la seguridad nacional, ni mucho menos para un partido político o para un gobierno, de manera tal que lo único que estaban haciendo era reclamar justicia, y acaso ese haya sido el peor de sus pecados. Seguiremos con